Hola, hola, ¿cómo están? ¿Nos escuchan bien? Mientras vamos esperando a que se conecten todas las personas, si quieren vayan contándonos de dónde vienen, de dónde se están conectando, país, ciudad, organización. ¿Sí? ¿Se escucha? ¿Bien? ¿Mal? ¿Qué nos dicen desde el backstage? ¿Estamos bien? Ya somos 33 personas y contando. Estamos por arrancar el último webinario del año. Ahí va, Aldeas Infantiles Argentina, muy bien, gracias por sumarse, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Fudeca, Cañada Gómez, muy bien, qué bien. Bueno, a ver. Nuevo León. Monterrey, qué bien, estamos súper internacionales, me encanta. Genial. Colombia, perfecto. Bien, bien. Muy LATAM esto, como corresponde, como un buen webinario de Wingo y Donar Online. Fundación Sí, genial. Bueno, mientras esperamos que se conecten algunas personas más, si les parece, bueno, les doy la bienvenida a este nuevo webinario, Inspiración con Datos. Vamos a buscarle como una vuelta de rosca bien amigable al tema de los datos, que es como un tema bastante clave hoy en día. Este ciclo de webinarios está organizado por Donar Online, por Mercado Libre y por Wingu. Y antes de contarles un poquito más, vamos a presentarnos. Hoy tenemos a Maru. María Inés Arán, pero Maru es más fácil. Bueno, yo soy científica de datos y la conozco a Mameli por Wingu, por haber sido voluntaria de Donar Online. Tengo experiencia en análisis de datos desde hace muchos años, como 5 o 7 años, más casi 10, me estoy sacando unos años. Y principalmente en el sector privado, y hace un tiempo empecé a meterme en cómo se utilizaban y a leer y aprender cómo se utilizaban los datos para mejorar problemáticas sociales, medioambientales, etc. Así que de eso vamos a estar hablando un poquito hoy. Está buenísimo, ¿no? Bueno, y acá, para quienes no me conocen y para quienes ya me conocen, yo soy Mary Laclau, coordino comunicación y comunidad en Wingu. Bueno, y aquí estamos, ¿no? Un nuevo episodio. Y les cuento un poquito antes de que arranquemos más sobre este ciclo de webinarios para quienes se conectan por primera vez. Este ciclo lo organizamos en conjunto con Donar Online, que es como nuestra organización hermana, prima, muy querida y aliada. La idea es que les entreguemos, les compartamos conocimiento, herramientas, data técnica para que puedan acercarse más a la tecnología. Donar Online, para quienes no saben, es una plataforma de recaudación de donaciones individuales recurrentes. Actualmente opera en Argentina, en Colombia y en México, y se está expandiendo, así que próximamente se vienen nuevos mercados. El objetivo justamente es promover la autonomía y la previsibilidad financiera, y justamente diversificando los ingresos con donaciones individuales es una forma muy sólida de llegar a eso, ¿no? Y desde Wingu lo que hacemos es buscar la transformación digital de lo que es iniciativas sociales, sean ONGs, sean fundaciones, sean empresas sociales en América Latina. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, acompañando el proceso de transformación con herramientas, con capacitaciones, con eventos, con podcasts, con webinarios como este, y desde ya también trabajando en desarrollos tecnológicos de plataformas concretas, como puede ser Caminos de la Villa, donde mapeamos obras públicas en villas de Buenos Aires, Feminindex, una plataforma donde se muestran las posiciones respecto de temáticas de género en agenda en Argentina, políticos de Argentina y políticas de Argentina. Después tenemos también, por ejemplo, Nilus, que se desarrolló en Wingu, que es una app que lo que hace es conectar conductores, conductoras con comedores comunitarios y con entidades que tengan alimento para donar, justamente para atacar todo lo que es el desperdicio de alimento. Y bueno, esos son simplemente un par de ejemplos de lo que hacemos para que vean como un poco por dónde va nuestra área de trabajo. Y obviamente agradecer a Mercado Libre que nos apoya para que todo esto pueda suceder, así que bueno, muchas gracias a Mercado Libre por siempre estar impulsando estos espacios. Y
También agradecer muchísimo y con mucho, mucho amor a nuestras alianzas de difusión, a EDROS, a Red de Innovación, a Nobleza Obliga, a RACI, a CEMEFI, Unidos en Red, a Redesim, a Cubadili, a Mexirro y Fundación Merced. Desde ya, muchas, muchas gracias por difundir nuestros eventos. La convocatoria no sería la misma sin su apoyo. Y ahora sí, después de tanta introducción, vamos a meternos un poco más en tema. Maru, Vale. sos vos. Vale, bueno, arranquemos. Espero poder transmitirles la pasión que yo siento por los datos y que creo que en América Latina las ONGs tienen una posibilidad muy grande de utilizar datos que les ayuden a tomar decisiones, a gestionar mejor, a conocer mejor a sus donantes, a conocer mejor a las personas o el medio ambiente en el que trabajan y el que benefician. ¿Sí? De mi experiencia en el sector privado, yo vi mucho a las empresas hacer esto para marketing, para optimización de recursos, todo ese tipo de técnicas me parece que tienen mucho, tenemos un gran camino para recorrer en América Latina con esto, y la idea es usar los datos para que apoyen en la gestión de la organización y, como decía, para mejorar el servicio que brindan. Pero de ninguna manera lo reemplazan, ¿no?, el conocimiento de las organizaciones. Muchas veces existe un poco este miedo que con los datos y robótica, inteligencia artificial, todas esas palabras que ahora vamos a ver un poco qué significan, existe un poco este miedo del reemplazo y la verdad es que no. Las ONGs, el conocimiento que tiene la ONG y la gente que trabaja en la ONG sobre su problemática es único y los datos solamente apoyan y pueden servir a la ONG, pero no reemplazan a las personas, digamos, que tienen el conocimiento. Así que con esta base, si quieren vamos a, primero, como vi que había muchos, bueno, de la gente que se estuvo sumando al webinario, primero tenemos, por suerte, representación de distintos países y también de ONGs de distintas temáticas, medio ambiente, agricultura, salud, poblaciones vulnerables, etcétera. Lo que hice un poco es primero definir algunos conceptos para estar todos más o menos en la misma página y después contar ejemplos de datos utilizados por ONGs, por universidades, en algunos casos por empresas sociales, para resolver una problemática social o medioambiental, etc. Así que un poco la idea es inspirar y ver qué es lo que se está haciendo con estos datos para que, bueno, en el futuro puedan, yo sé que hay algunas ONGs que ya lo hacen, están en distintos estadios, pero bueno, que se puedan seguir desarrollando este tipo de iniciativas en América Latina, que me parece interesante. Al final les voy a recomendar un link. Yo participé en un programa que es Data Science for Social Good de la Universidad de Chicago, que ahora pasó a otra universidad en Estados Unidos. Yo participé como científica de datos, pero las ONG tienen la posibilidad de participar como asociadas, como partners, y un grupo de científicos de datos de distintas partes del mundo durante 3 meses trabaja enfocados en resolver ese problema de la ONG o de algún estado. Es gratuito y los ayuda muchísimo a entender cómo abordar con datos una problemática. Así que al final les voy a dejar el link y obvio el contacto si les interesa y si yo puedo ayudar. Está bueno que lo digas ahora para que se queden hasta el final. Así que hasta el final no tenemos el link. Ahí quédense todos conectados, conectadas. Algo que nos preguntan siempre es qué pasa con los materiales. Todo lo vamos a mandar por mail, así que si quieren anotar y tomar como registro de algo, son libres de hacerlo, pero vamos a subir el video a nuestro canal de YouTube, vamos a mandar el material por mail, y si quedan preguntas sin responder, también las vamos a mandar por mail después, en caso de que no hagamos a tiempo para responderlas hoy, ¿sí? Así que siempre ante la pregunta ansiosa de qué sucede con eso, se envía, se comparte y lo pueden compartir con quienes quieran, porque también gran parte de lo que nos representa es socializar la información y que esto se replique. Así que eso, con total libertad pueden compartirlo con quienes quieran. ¿Avanzamos? Avancemos. Y empezamos con ¿y esto qué es? Porque hay un montón de términos que están asociados a los datos y que muchas veces vemos en las noticias y decimos, bueno, ¿y esto qué es? Entonces vamos. Siguiente. Entonces vamos para estar todos más o menos en la misma página, a definir algunas palabras que aparecen mucho. La primera es datos, parece muy obvio con el título del webinario, pero en general cuando hablamos de datos, estamos acostumbrados a pensar en datos estructurados, es decir, en una tabla con números y categorías o palabras que definan una categoría, Excel, para decirlo así, para que todos sepamos de lo que estamos hablando. Ese es el dato tradicional, es el que más se sigue usando y es el que está súper interesante para mirar, pero también hay que empezar a pensar, abrir la mente a otro tipo de datos,
surgieron en el último tiempo y que cada vez son más fáciles y más baratos de recolectar. Y entonces, cuando pensamos en otros datos, pensamos, por ejemplo, en textos. Pensemos en aquellas ONGs que tienen relacionadas con temas de derechos, con temas de género, aquellas que están relacionadas con estar mirando una población específica, por ejemplo, temas de violencia online, bullying, por ejemplo, adolescentes. Todo este tipo de organizaciones están empezando a utilizar texto, analizar el texto, masivamente mucho texto, por ejemplo, expedientes o sentencias judiciales, por ejemplo. Todo ese texto se analiza, se entrega a la computadora, sin entrar en detalles de cómo, se analiza y se puede transformar en una tabla de Excel, por ejemplo, contando la cantidad de palabras que aparecen en determinado documento. Después voy a contar un ejemplo específico de una ONG que lo utilizó para entender género, no lo voy a contar ahora, si también se quedan encantados. Me encanta, ahí va, vamos generando intriga. Claro, vamos generando intriga. Eso es contexto, se puede hacer también con todo lo que es Facebook, todo lo que es social media, ¿sí? Redes sociales, gracias. Imágenes también es otra de las cosas que se puede utilizar, otro tipo de datos que se puede utilizar, es el mismo concepto. Nosotros, la mayoría de las personas, podemos ver una imagen y podemos entender que hay en una imagen. Hay un perro, hay un gato, hay un árbol, etc. Se puede entrenar a la computadora para lo mismo. La computadora no llega a entender, ¿sí? No es que entiende qué es un gato y puede diferenciarlo de un árbol, pero sí puede identificar patrones. Entonces imagínense una imagen, una foto, así, como si le pusiéramos una cuadrícula, una hoja cuadriculada encima, y cada cuadradito, en cada cuadradito hay un color, y ese color tiene un código, ¿sí? El marrón es AA1, por ejemplo, y el blanco es AA8, por decir cualquier cosa. Entonces, a la computadora le mostramos ese cuadro de códigos, y comparando puede entender si hubo un cambio. Pensemos en una imagen satelital en donde siempre el esquinero es verde y un día es marrón. Puede ser que si esa imagen satelital fuera de un bosque, podríamos estar integrando deforestación, por ejemplo, ¿sí? Para dar algún ejemplo. Sonido es la misma idea. Podemos estar poniendo sensores que estén escuchando todo el tiempo el contexto, el ambiente en el que están, y de golpe hay o falta de sonido o un salto en el nivel de sonido. Eso también puede estar dando ideas sobre algo que pasa en el contexto. También hay un ejemplo de esto que no voy a contar ahora, lo voy a contar más adelante y tiene que ver con medio ambiente. Mapas, un poco ya mencioné lo que era imagen satelital, en general se puede utilizar mucho para lo que es desastres naturales, porque te permite entender, por ejemplo, inundaciones en los lugares donde se inundó, donde hace falta ayuda humanitaria, y también para entender, por ejemplo, desarrollo económico, o viviendas. Hay muchos de ONG que se dedican al tema de vivienda, con el mapa y con la imagen satelital, por el color del techo se puede entender el tipo de vivienda que hay, se puede estimar pobreza, etc. Videos, la misma idea que con imágenes, el concepto es igual, es una hoja cuadriculada que la computadora va viendo que va cambiando los patrones, solamente que es más rápida en el tiempo. Con videos suele haber controversia, porque está esto que es reconocimiento de imágenes, que hemos estado escuchando mucho en las protestas de Hong Kong, por ejemplo, hace poco. Hay una controversia con qué es lo que se ve en la imagen, ¿no? Como toda tecnología, tiene aplicaciones positivas, aplicaciones no tanto. Como sociedad, yo creo personalmente que tenemos que discutir eso, entender los límites que tiene la tecnología, pero dentro de las aplicaciones positivas, por ejemplo, el reconocimiento de imágenes para personas que tienen alguna dificultad visual, por ejemplo, el reconocimiento de imágenes es muy útil porque te permite en tiempo real entender los objetos que tiene alrededor y eso da más independencia a la persona, ¿no? Eso es como para abrir la cabeza y decir, bueno, hay otro tipo de datos que también nos pueden ayudar. Siguiente concepto es el de Big Data, que tiene que ver con esto que contaba recién, de tener datos de distintos tipos de fuentes, de sensores, todo lo que es online, que se genera en las redes sociales, genera una gran cantidad de datos y cada vez es más barato, tanto recabarlos, como almacenarlos, como procesarlos. Y eso a eso se le llama Big Data, toda esta explosión de datos que tenemos que hace 10 años no existía. El análisis de datos, y para mí si estoy hablando mucho, no, si estás perfecta. No, está bien, hay que desambiguar algunas cosas para poder meternos más en el baile, ¿no? Si se está aburriendo me avisan y paso más rápido. Análisis de datos, ¿por qué lo puse acá y lo definí? Puse desde una hoja hasta un tablero con métricas, porque lo que me parece importante destacar, más allá de la cantidad de sensores y de datos que podemos recibir, lo importante siempre, el dato puede estar ahí, no puedo hacer nada con el dato, simplemente estar ahí no me sirve de nada, no sirve de nada el dato muerto, digamos, en una base de datos.
Lo importante es arrancar con una pregunta. Yo tengo un problema de gestión, por ejemplo. Pierdo donantes y no sé por qué pierdo donantes, necesito dejar de perder donantes porque lo necesito para que la organización opere, ¿no? Entonces digo, bueno, voy a mirar mi base de datos. Los donantes que perdí, ¿qué características tenían? ¿Son donantes que les envié campañas de marketing en el último tiempo o no? ¿Son donantes que están hace mucho o son recientes? ¿No había actualizado sus datos? ¿Con qué tipo de medio de pago me pagaban? ¿En qué fecha me pagaban? Porque quizás hay un tema de que en el momento en el que le pagas, en el momento en el que retirás la donación, porque bueno, la gente a veces tiene plata, no tiene tanta plata a fin de mes, por decir una cosa súper sencilla. Okay. Digo, primero es la pregunta y la hipótesis o algo que uno quiere entender para hacer mejor, y de ahí voy a buscar el dato. Para esto no se necesita una mega herramienta de análisis de datos, es simplemente tener la idea y empezar a decir, bueno, a ver qué me puede hablar el dato, qué me puede ayudar, con qué me puede ayudar para tomar una mejor decisión. Por eso digo, empieza desde una hoja, desde una pregunta, desde una reunión donde estén discutiendo, che, ¿cómo hacemos con esto? Una vez que está la pregunta, pasamos a una herramienta como Excel, como Google Sheets, si no estuviera la licencia para Excel. Google Sheets es muy similar y es gratuito. Entonces, ponemos los datos ahí, empezamos a hacer gráficas, tablas dinámicas, y lo sencillo, pero para poder extraer algo de información. Ahí te interrumpo un segundo, Sí. Maru, porque dijiste como un tema así súper candente que tiene que ver con perder donantes, que creo que es un dolor muy tremendo en el sector social. Así que no sé bien cómo viene la agenda, pero si tenemos un ratito, por ahí viene bien que nos compartas como un poco de insights y un poco de tu mirada y tu experiencia en donar online respecto de tendencias de donación. Dale. Y también lo dejo ahí flotando para que no se vayan. Haceme acordar, lo vamos a dejar al final, porque como veo que es una pregunta, nos voy a dejar enganchados al final para hablar un poquitito de los datos de donar online, bueno, y de lo que estuvimos haciendo, y de qué cosas también pueden hacer ustedes con sus propios datos de datos. Tenemos mucho marketing acá, mucho marketing para retener a nuestro público. Así es. Bueno, una vez que haces ese análisis, por ejemplo, como el que mencionaba Mary, es decir, quiero entender qué pasa con mis donantes, y si todos los meses estoy queriendo entender lo que pasa con mis donantes, no conviene estar todo el tiempo rehaciendo el análisis. Ahí hay algunas otras herramientas que sirven, que te permiten automatizar esto, ¿no? Entonces, una vez que uno arma las métricas que quiere ver, simplemente refresca, vamos a decir, la información. Y ahí hay Tableau Public, está Data Studio, mismo un Excel que uno puede refrescar, o un Google. Refrescar lo digo actualizar. No sé si la palabra refrescar es actualizar. Que se pueda hacer, digo, hay un abanico de posibilidades. Lo que digo, no se asusten, como que muchas veces con esto de datos hay mucho asociado a una mega visualización, megas infografías y cosas muy bonitas. Sí, como saber programar y saber cosas muy técnicas, y ahora hay como mucho a la mano, ¿no? Exacto. Sacarnos el miedo, me parece, es muy clave. Totalmente. Por supuesto hay cosas que tienen que ver con la programación, que es el siguiente paso, que cuando ya pasamos a Machine Learning, aprendizaje automático, inteligencia artificial, sí necesitamos programación, pero un primer paso no lo necesitamos y brinda mucha ayuda para una ONG, ya el primer paso. Ya después, cuando tenemos muchos datos, y queremos aprender un poquitito más, lo que dijimos recién era analizamos datos para entender algo. Yo, analista, Mary, cualquiera de ustedes que se siente a analizar un problema y hace las gráficas y entiende. Hay otra manera que se ha desarrollado mucho en los últimos años, no es de los últimos años, pero tuvo mucha expansión en los últimos años, por esto que comentaba de Big Data, de que es más barato, permite enseñarle a la computadora a reconocer patrones, ¿sí? Entonces yo, por ejemplo, volviendo al caso de la pérdida de los donantes, y para volver a donar online, se puede hacer análisis de cómo eran las características de esos donantes que se pierden, pero también se puede entrenar a la computadora para que identifique un donante, si es probable que se dé de baja o no. Y en base a eso poder hacer una campaña de marketing, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo se hace esto? Se toma todos los datos previos que uno tiene de esos donantes, si se dio de baja o no, y se entrena a la computadora para que aprenda, entre comillas, en realidad reconoce patrones, identifique para futuro. Para esto sí se necesita programación, el software para hacerlo es gratuito, estamos hablando de R o Python, para aquellos que nos estén escuchando y estén un poco más metidos en el tema de datos, se necesita saber programación, pero las herramientas siguen siendo gratuitas, ¿no? Y también lo bueno es que
por suerte, en nuestro sector podemos contar con voluntarios, voluntarias estrella como Maru, que se prestan a hacer este tipo de análisis. Entonces a veces es cuestión de hacer una convocatoria o de aplicar a programas como el que mencionaba ella hace un rato. Así que a veces nos comentan después de los webinarios como, bueno, pero yo nunca voy a poder programar y hacer eso. Bueno, está bien, la idea no es que todo el mundo sepa hacer todo, sino saber qué hay disponible y saber dónde apuntar y dónde como encontrar ese recurso, esa persona que me va a ayudar a llegar a tal o cual resultado, ¿no? Totalmente. No lo guionamos, pero pareciera que sí. Al final, al final de todo, les dejé algunos enlaces justamente con lo que Mary dice. Hay muchas páginas web y ONGs que se están dedicando justamente a encontrar a las ONGs con la gente técnica, programadores, desarrolladores, etcétera, para que se junten. Este programa que yo mencioné se trata de eso, uno tiene que ir presencial, pero hay otros que son a distancia y les dejé los links. El nombre del software, quieren que repita, ok. R y Python, que ahora si querés se los escribo, para que nos quede claro a todos, porque después una palabra en inglés es rara. Después lo agregamos a la presentación, sí. Perdón que no me di cuenta de escribirlo. Bueno, y con eso estamos en los conceptos. Si quieren ahora pasamos a hablar de todas estas cosas que estuvimos hablando, cómo los están usando las ONG, las universidades. En general lo que voy a presentar, y pido disculpas por esto, porque la mayoría son ejemplos de cosas que pasan en el exterior, casi todos, y muchos son en inglés, la mayoría, el link. No asustarse por lo que sea en inglés. Lo que les digo es que si entran a alguno de los links y están en inglés, y les interesa y está buenísimo y ojalá lo hagan, pueden con el traductor de Google copiar y pegar en el traductor de Google, para poder entenderlo en español. Por ejemplo, hay una que está en portugués, yo portugués no sé, inglés más o menos, pero portugués no sé, y lo que hice fue meterlo en Google Translator y entendí de qué se trataba, ¿sí? Así que bueno, paso entonces a hablar de algunas temáticas, algunas soluciones que se presentaron con datos. El primero que voy a mencionar, y metí todo junto, sé que no es lo mismo, pero son temas de agricultura y banco de alimentos, porque tienen que ver con alimentos, los mezclé. Son dos ejemplos. Uno es de zonas rurales, es un proyecto que se hizo en Beirut y que está de vuelta, como mencionaba Mary, es un proyecto que Google puso dinero para financiarlo y para darle la parte técnica a esta universidad para desarrollar esta solución. Eran zonas rurales donde había un desperdicio del agua, porque los agricultores en las zonas rurales no estaban tomando la decisión adecuada respecto de cuándo regar. Y eso tenía dos problemas. Por un lado, afectaba a los agricultores, y por otro lado, tenía un tema medioambiental. Entonces, lo que hicieron con esto fue poner sensores en las zonas rurales y mezclarlo con datos de predicción del clima, y con eso le envían notificaciones a los agricultores de en qué momento conviene regar y en qué momento no. Parece Disney lo que estoy contando, pero no es tan Disney. Y de hecho acá también se puede hacer, acá en lo que es agricultura aparte ha avanzado muchísimo, ya saliendo del tema ONG, lo que es agricultura de precisión y sensores, se avanzó mucho y se avanzó mucho acá en América Latina. Entonces no son soluciones tan alejadas. El otro ejemplo es de banco de alimentos, en este caso es un banco de alimentos en Inglaterra. Es una ONG que se dedica a temas de datos con una ONG de banco de alimentos. Y lo que contaron que fueron con el problema es que había gente que venía recurrentemente a pedir alimentos y necesitaba una asistencia diferente, ¿sí? Con especialistas. Entonces, lo que hicieron fue recabar datos de la gente que venía y entender, ni bien llegaba la persona, si necesitaba un especialista o necesitaban derivarlo para evitar que lo que querían evitar es que alguien fuera recurrentemente, no porque no quisieran darle alimentos, sino porque entendían que hay otro problema. Claro, para verlo de manera más contextual. Exacto, y entender de qué otra manera necesitaban ayudarlo. Y usaron modelos predictivos, digamos, machine learning, para cada vez que llegaba una persona, en base a lo que habían aprendido del pasado, predecir si esa persona podía ser una persona que fuera recurrentemente al banco de alimentos o no, y así derivar con un especialista. Esos son, en cuanto a agricultura y banco de alimentos, son dos ejemplos, hay muchos, sobre todo con lo que es sensores en agricultura, hay muchísimo. Yo menciono estos dos. Siguiente tema, medio ambiente, y acá hay un montón con sensores. Traje dos temas, uno es contaminación del aire y otro es deforestación. Uno tiene que ver con algo que le conté de datos al principio. Contaminación del aire primero.
El primero, son dos ejemplos ahí, el primero es en Malasia. El Estado tiene puestos, ubicados sensores en ciudades, y principalmente en lugares donde hay mucha población, y mide los niveles de polución, los niveles de contaminación. Pero esos sensores son muy caros. Entonces, un grupo de investigadores que dijeron, vamos a buscar sensores más baratos para ver si podemos medir con igual precisión el problema de la contaminación. Y resultó que sí, que pudieron medirlo efectivamente, y esto es barato. Y cuando digo barato, voy a decir precios. Estas cosas se pueden conseguir acá, las conseguimos en América Latina, no son cosas de la NASA. Una placa y un sensor para esto vale 800 pesos argentinos, que más o menos son $15. Y un sensor de estos de contaminación sale 200, el sensor de aire, no de contaminación, sale 250 pesos, que son $5, más o menos, ¿sí? Para darnos una idea de que no es el mega sensor que es muy caro, ¿no? Por supuesto tiene un desarrollo, etcétera, pero digo, cada vez es más barato, y es una manera alternativa de medir. Yo les traje uno, no es exactamente esa placa o ese sensor, es parecido, a mí me parece una cosa muy simpática, muy chiquitita, ¿ven? Esto es una Raspberry, no es un Arduino, que es lo que ellos usan, pero es similar. Sin entrar en detalles de qué es esto ni qué hace, esto sumado a un sensor, fíjense que es súper chiquitito, te da un montón de datos y vos podés dejarlo conectado midiendo los niveles de polución. Si vos instalás esto, dije sale $15, que sumado al sensor son $20, en distintos puntos de una ciudad podés medir la contaminación del aire en tiempo real. Esa me parece otra aplicación interesante de qué se puede hacer con datos. El segundo, que está ahí respecto a contaminación del aire, tiene que ver con uno de los proyectos que se llevó a cabo en este programa de Data Science for Social Good que les comenté. En este caso, medían contaminación, estimaban contaminación, contando la cantidad de autos que pasaban. Para eso necesitaban los videos que, por ejemplo, nosotros tenemos, voy a hablar de Buenos Aires, en las autopistas, o en distintos lugares donde hay cámaras para tránsito. Por eso están viendo todo lo mismo de la policía que monitorea, se pueden contar la cantidad de vehículos que pasan. Y eso te permite estimar los niveles de contaminación, tanto sonora como del aire. ¿Sí? Así que ese es otro proyecto que está interesante. El segundo de medio ambiente, que es deforestación, tiene que ver con algo que les conté antes, que es el de los sonidos. Este me pareció genial. Yo no conozco la ANG, pero, y el proyecto está en Perú, o sea, pasa en América Latina, ¿sí? Quiero decir. Pusieron sensores de sonido, esto sí no sé el precio, pero esto también, estas plaquitas tienen también sensores de sonido, así que supongo que se puede hacer. Pusieron sensores de sonido en el bosque, ¿sí? Y entonces, siempre hace más o menos, siempre se escucha más o menos el mismo ruido. Si los niveles de sonido son más altos que los normales, entienden que puede haber máquinas que están deforestando. Entonces pueden actuar en tiempo real, exacto. En vez de llegar después, una vez que la deforestación ilegal pasó, pueden actuar en ese momento porque están escuchando todo el tiempo la selva y están escuchando todo el tiempo los bosques. Y esto pasa en Perú. O sea, lo tenemos re cerca, eso quiero decir. Ahí no sé cómo es el tema de la conexión con internet, ¿no? Porque a veces son zonas alejadas de los centros donde tenés conexión a internet, ¿no? Ahí no sé cómo hacen con eso, hay soluciones igual para llevar internet a lugares más remotos, no sé el costo, pero me parece que está bueno como una alternativa también a medir cosas que a veces son caras de medir de la manera tradicional. Tal cual, y aparte recordemos que esto era inspiración con datos, ¿no? Así que todos estos ejemplos son justamente para un poco darles una especie de pantallazo de lo que se puede hacer y para que también tal vez se les ocurran ideas como similares o que esto dispare otras ideas y nos pongamos a recabar más datos sobre justamente nuestras problemáticas. Totalmente, totalmente. Bueno, discapacidad. Voy a contar dos cosas. La primera es un proyecto de datos, la segunda es para todos en general, no tiene que ver con las ONGs que tratan discapacidad, sino con todos nosotros como sociedad y como gente que vamos a tratar con datos. Voy a arrancar con la primera, que es esta app de Brasil, que desarrollaron en Brasil. Lo que hace es desarrollaron un muñequito que se llama Hugo, que lo que hace es traducir el portugués al lenguaje de señas para sordomudos, ¿sí? Me pareció impresionante porque es un ejemplo de algo que no necesita demasiados datos a priori para poder hacerlo, con los datos que están en internet y con entender el lenguaje portugués lo pudieron desarrollar, y me pareció una iniciativa que está interesante porque si uno piensa en el traductor de Google,
traduce entre idiomas, pero no se les ocurrió que había gente que necesitaba otro tipo de lenguaje. Totalmente. De hecho, los desarrollos que hacemos muchas veces como hacen muy evidentes nuestros sesgos, ¿no? Al desarrollar, es como se hace muy patente justamente que esta solución pone un poco en evidencia a otras soluciones que no lo pensaron de manera tan inclusiva. Exacto. Y a eso voy con la segunda, que les contaba que va más allá de las ONG que trabajan con discapacidad, y es que a veces cuando trabajamos con datos hacemos gráficos, hacemos presentaciones, hacemos infografía, y existen herramientas que uno se puede bajar para verificar si son aptas para gente que tiene temas, son daltónicos. Y sé que hay más que daltónico, que ahí no conozco en profundidad el tema de la diferencia de colores, pero quiero decir, hay gente que tiene dificultades para cuando uno pone letras que están en contrastes de colores que no pueden identificar. Y a uno, si el que desarrolla, el diseñador, no tiene ese problema, no te imaginas que hay otra persona que por ahí le está dificultando mucho entender un gráfico o un texto. Entonces el segundo punto ahí que dice diseño, puse Color Oracle, ORG, que es una aplicación que vos te bajás y podés chequear, por ejemplo, si tu página web es apta para que pueda entenderla cualquier persona que tenga una dificultad con los colores, ¿sí? Así que me parece que está bueno en general con temas de discapacidad para todas las ONG. Está buenísimo. Hacer la tarea, ¿no? Ahora vamos a ir todos a Color Oracle a ver por dónde estamos pifiando, ¿no? Sí, nos llevamos tarea para el hogar, muy bien. Se llevan tarea para el hogar, yo puse la presentación ahí y chequeé que estuvieran ok los colores, hay uno que me quedó ahí que no estoy segura, pero en general me decía que había pasado la prueba. Y trato de siempre acordarme cuando hago un gráfico de eso, digo, mira que la audiencia pueda ver a alguien que no lo pueda ver como yo lo estoy viendo y no olvidarme de eso. Bueno, seguimos con problemáticas y cómo tratarán con datos. Personas en situación de calle, y acá voy a contar uno de los trabajos que estuvo en este programa de Science for Social Good, yo no de este proyecto en particular, pero sí mis compañeros, así que lo conozco bastante de cerca. Esta es una app que lo que se llama StreetLink, y lo que hace es, la gente cuando ve a alguien en la calle, que está durmiendo en la calle, lo que puedes hacer es reportarlo. Es decir, abrís la app y decís, vi una persona en esta localización geográfica con estas características. ¿Sí? Después lo que hace esta app es ir a los centros, a los hogares para personas de la calle que son del Estado, y vincularlos, y salir a buscarlos a estas personas, y decir, bueno, y ofrecerles ir a estos hogares. ¿Sí? Siempre es ofrecerles, nunca es obviamente obligarlos, pero bueno, me pareció una aplicación interesante. ¿Y qué es lo que se hizo con el proyecto específico de Machine Learning de datos en este caso? Lo que pasaba es que muchas veces salían a buscar a la persona que estaba reportada y no la encontraban. Y por supuesto no tienen tantas personas para salir a buscar gente a la casa, entonces tienen que asegurarse que la gente que mandan a buscar efectivamente tenga altas chances de encontrar a esa persona. Y pasó algo que me parece interesante contar, y para volver un poco a la idea que dije al principio de que la ONG es la que realmente sabe de la problemática y no el dato, ni la gente que trabaja con el dato, ni Machine Learning, ni nada de eso. A los chicos que estaban trabajando en este proyecto les pasó que mucho de lo que perdón, me detilé, que muchos de los mensajes que les llegaban no tenían el género, sino decían si eran hombre o mujer. Y ellos querían descartar este dato porque no era relevante, y los de la ONG dijeron, no, pará, si no tiene género es un dato muy relevante porque significa que la persona que lo reportó no pudo ver bien a la persona que estaba durmiendo en la calle. Si no pudo ver bien, probablemente estuviera tapada durmiendo. Y si estuviera tapada durmiendo, hay más chances de encontrarla porque no se movió del lugar. Genial. Es toda una historia que uno, al mirar el dato y ver que no está, no te imaginás que en realidad el hecho de no tener el dato es mucha información. Claro, es un dato. Es un dato. El no dato es un dato. Qué bien. Así que bueno, eso para un poco de personas en situación de calle me pareció interesante. Niños, también voy a contar de otro proyecto que formó parte de este programa. En este caso son hogares de niños en Inglaterra, y el problema que tenían acá es que tenían que ir a inspeccionar, esto es el Estado, no es una ONG, tienen que ir a inspeccionar estos hogares. Y dicen, ¿en cuáles hogares me concentro porque tienen algún problema o no? ¿Cómo los diferencio? Y el proyecto se trataba de eso, de entender cuáles eran aquellos hogares que tenían algún problema. Y priorizarlos para que vayan a
priorizarlos para ir a inspeccionarlos y hacer auditorías. Ay, te interrumpo un segundo, Sí. Maru. Nos dicen que hay mucho eco. A ver, vamos a correr un poquito esto. Disculpen por el ruido. ¿Mejoró un poquito más? A ver, hablemos un poco. Hola, probando. ¿Mejor? ¿Sí? ¿No? Sí, perfecto. Ahí Flor desde el backstage está controlando la nave. Genial. Bueno, ahora sí, Perdón, seguimos. Vamos a consultas recurrentes, que no es un problema de ninguna ONG en general, sino es algo que vi que pasaba mucho, que hay muchas ONGs que dan el servicio de atender a alguna población específica. Por ejemplo, atienden preguntas que tengan que ver con embarazo adolescente, preguntas que tienen que ver con orientación vocacional, capacitación, etc. O sea, que contestan preguntas y que su objetivo es ayudar a alguna población que tenga alguna cuestión para mejorar o lo que fuera, y reciben consultas recurrentes, ¿sí? Entonces traje 2 ejemplos, el primero es legal y el otro ahora lo voy a contar. El primero, que es legal, de vuelta, forma parte del programa en el que estuve, y es una ONG en Uganda que recibía distintas consultas legales, ¿no? Y que principalmente la gente que les preguntaba y necesitaba asesoramiento, hay gente que no puede pagar un abogado, ¿sí? Entonces iban a ellos. Recibían consultas de distintas temáticas, cosas que tienen que ver con la familia, consultas legales que tenían que ver con lo comercial, con lo financiero, etc. Y el problema que tenía es que recibían muchas consultas y no sabían cómo direccionarlas, si tenían que revisarla una por una y leerla una por una, para direccionarlas con el especialista que les correspondía por la temática. Eso hacía que perdieran tiempo, porque hasta que revisaban todas y eso hace que uno pueda responder rápidamente a esa población a la que estás tratando de ayudar. La solución era usar todos los datos del pasado, de todas las consultas pasadas, y entendiendo la clasificación en cada uno de los grupos, etiquetar o clasificar consultas futuras, ¿sí? Entonces, de esta manera agilizás mucho el proceso, porque cada vez que te llega una consulta vos podés directamente redireccionarla al equipo especialista en ese tema. Ese es el primero. El segundo ejemplo es Crisis Textline, que es una ONG en Estados Unidos que surge de una manera atípica y un poco triste. Ellos tenían en realidad una ONG. Ahí yo dejé un video en YouTube que lo explican bien y les recomiendo la charla TED que da la fundadora de la ONG, pues es súper interesante y cuenta esta historia mejor que lo que la voy a contar yo. Y lo que dice es que ellos tenían una ONG en la que hacían orientación vocacional de los adolescentes. Y por esto tenían un canal abierto de comunicación en el que recibían todo tipo de consultas de adolescentes. Y un día les llegó una consulta de una persona que les dice que la estaban violando. Uy, es tremendo, ¿sí? Y no saben qué hacer, porque ellos son una ONG que se dedica a temas que no tienen que ver con la violencia. Y entonces se dan cuenta que existe una población que quiere comunicarse y necesita ayuda de manera anónima. Y por eso crean una línea para recibir todo este tipo de consultas, y todo lo que hacen con datos atrás de eso es lo mismo que conté antes: reciben las consultas de lo que sea y redireccionan en función de lo que saben que se preguntó antes. Entonces, por ejemplo, suicidio, abuso de sustancia, comunidad LGBT, etcétera, que pueden agruparlo y clasificarlo para que sea atendido por una especialista de manera inmediata. Y ahí la inmediatez es muy importante porque reciben consultas, por ejemplo, de tema de suicidio, y necesitan que sea así la respuesta. Claro. Entonces, es literalmente de vida o muerte. De vida o muerte, y tienen que ser súper rápido. Entonces, para eso necesitaron entregar un modelo de Machine Learning para entender cómo una consulta ni bien entra, sobre qué tema es. Así que bueno, esos son otro ejemplo. Después, vamos a más. Ay, tenemos un montón. Igual, por las dudas, aclaro que nos quedan unos 15, 20 minutos, así que si tienen preguntas ahí medio latentes, háganlas, porque así hacemos como un poco de ping pong. Pero sí, dale, sigamos, Maru. Cortito esto. Derechos humanos. Que dije antes, algo que tiene que ver con texto. Toxic Tweets es uno de los proyectos que hizo Amnistía Internacional para entender en Twitter cómo era la violencia verbal contra las mujeres, específicamente contra mujeres que estaban en la política y periodistas, y toman todos los tweets
que reciben estas mujeres y las clasifican, y para eso utilizan Machine Learning para poder hacerlo. Me parece que está bueno. En general, todo lo que tenga que ver con derechos humanos utiliza mucho lo que es texto, y hay técnicas que tienen que ver con lo que conté al principio, que es entender un texto y clasificarlo, y poder sacar información, extraer datos que tienen que ver, por ejemplo, con la cantidad de palabras, como cuántas veces aparece esta palabra respecto de sus textos similares, etc. El segundo link tiene que ver con eso, es una herramienta gratuita para poder organizar información y está destinada a ONGs con temas de derechos humanos. Y salud, en salud hay mucho, igual que como en agricultura, se desarrolló muchísimo. Yo me enfoqué acá con uno que tiene que ver con reducción de tiempos, porque tenés de salud, tenés la parte de epidemiología, todo lo que es diagnóstico por imágenes, etcétera, que creció mucho, pero también tenés todo lo que es gestión de la salud, gestión hospitalaria, y en este caso el ejemplo que doy es de reducción de tiempo en salud. Y de vuelta es uno de los proyectos de Data Science for Social Good, y lo que hicieron acá es ahorrarle tiempo a los médicos en estar diagnosticando cosas que estaban bien, vamos a decir. Digamos, ¿cuántas veces fuimos a la guardia y al final no era nada? Algo así, y eso quita, digamos, como vos le estás sacando, estás destinando tiempo de los médicos a cosas que se podían solucionar más rápido, y dedicar ese tiempo del médico a problemas mucho más urgencias o mucho más complejos, etc. Entonces, hay mucho de que tiene que ver con la gestión de la salud con esto, con que las cosas que sean más sencillas, poder de cierta manera automatizarla. Ese caso que puse ahí tiene que ver con eso. Por último, geografía, y este sí es el último, de dos mapas. Lo interesante de esto no es una ONG, es una empresa de acá de Argentina que se llama Dimaxion Labs. Surgió acá en Argentina de un chico que hacía análisis de datos, y lo que hizo fue utilizar las imágenes satelitales para entender la expansión de los asentamientos en el conurbano, en Buenos Aires. Entiendo que después terminó trabajando con otras ONGs que tienen que ver con esto, con vivienda, pero me pareció un caso muy interesante. Trabajan en América Latina, así que para tener en cuenta si tienen que ver con cosas de mapas, y quieren estimar, por ejemplo, no sé, en una ciudad quiero estimar cómo creció el polo industrial. Y bueno, una manera es ir y preguntar al polo industrial de las empresas de la ciudad, pero otra es sacar una foto, ir mirando en el tiempo y ver cómo se expande el polo industrial o no, ¿sí? Como para dar ejemplos de cosas que se pueden hacer. Desastres naturales, y este es el último que cuento. Esto es OpenStreetMap, es una ONG que lo que hace es, se encontraron con este problema de que los desastres naturales ocurrían muchas veces en lugares donde no estaban mapeados. Nosotros estamos acostumbrados a veces a usar el Google Maps. El Google Maps tiene mucho de las ciudades y todo lo que está armado, pero todo aquello que no tiene una urbanización planificada a veces no aparece. Y cuando vos necesitas llegar con ayuda humanitaria, no sabes a veces la ruta por dónde ir. Entonces, este es un proyecto que usa voluntarios de todo el mundo, porque lo que ellos muestran es la imagen satelital, y la gente que tiene ganas de ir y entrar a la página web, mira la foto y dice, esto es un camino, y escribe, esto es un camino. Así que si tienen ganas también de ser voluntarios de OpenStreetMap, está bueno, porque encontrar una manera de poder mapear con fotos y con la ayuda de voluntarios a nivel internacional. Y acá tiro un dato de color, que también OpenStreetMap les permite hacer mapas a ustedes de lo que se les ocurra. O sea, tienen plantillas de cualquier tipo de mapas políticos, mapas como de imágenes satelitales. O sea, hay un montón de opciones. De hecho, yo hace mucho tiempo, en mis años mozos, cuando terminé la facultad, hice un trabajo de mapeo sobre instrumentos musicales. O sea, nada que ver, mapeé instrumentos de todo el mundo y les agregué videos, imágenes. Así que digo, se puede hacer totalmente gratis. Así que si tienen ganas de mapear algo, es como una buena alternativa, más allá de ser voluntarios en esto que está buenísimo, también lo pueden usar para otros fines. Totalmente. Acá nos preguntaban, Maru, ¿quién da la charla? Calculo que alguien que se conectó unos minutos después. Cuando arrancamos, Maru nos contó un poco algunos conceptos claves. Ahora estamos en la parte como de casos, y si querés, Maru, contarnos de vuelta de dónde venís y con qué vamos a terminar para que no se vayan. Sí, la charla que estaban hablando antes. ¿Qué charla? ¿El programa? Sí. Ah, ok. O sea, Al programa de Data Science for Social Good, al final
les pongo el link y les cuento si era eso lo que estaban preguntando, ¿sí? Les cuento breve lo que es, y que pueden participar porque está abierta ahora para el año que viene la inscripción. Bueno, no me quiero ir sin mencionar lo de ética, lo voy a hacer cortito, así tenemos tiempo para las preguntas y lo demás. Siempre que hablemos de datos, mucho cuidado con la parte ética. Son discusiones que como sociedad todavía no damos o damos apenitas algunos pasos. Cuidemos siempre la privacidad de los datos. Esto significa los datos personales, nombre, apellido, números de identificación, direcciones, donde viven las personas, donde trabajan, lo que fuera. Son datos que pertenecen a las personas. Cuando nosotros, porque somos una ONG y por el servicio que brindamos, los tenemos que cuidarlos. Significa tener las medidas de seguridad para que nadie utilice esa base de datos con fines para los que no fue creada, ¿sí? Y mucho menos sin la aprobación de las personas que están involucradas. Mismo también con datos tipo tarjetas de crédito de nuestros donantes, eso también especial cuidado, parámetros de seguridad. De hecho justamente Donar Online ofrece una plataforma segura para captar estos datos y que justamente quedan doblemente encriptados, o sea, mucho cuidado con eso para evitar fraudes, más allá de la parte ética de la no difusión de datos con otros fines, también una cuestión de seguridad, ¿no? Total. Y el otro punto es la inteligencia, entre comillas, artificial, es la repetición del pasado. En esto que les conté, se entrena, se le enseña, vamos a decir, a la computadora a aprender patrones para poder predecir a futuro. Pero repite, no es inteligente en el sentido cognitivo que nosotros entendemos la inteligencia. Entonces, si nosotros en el pasado tuvimos cierto comportamiento con nuestros datos, lo vamos a replicar a futuro. Para dar un ejemplo súper concreto de cómo tener cuidado con esto, voy a volver al programa de Data Science for Social Good, esto sí en el que yo trabajé, en un proyecto de detectar irregularidades en licitaciones públicas en Paraguay. Y lo que pasaba es que usábamos las licitaciones que habían sido denunciadas como ejemplo de una mala licitación. ¿Qué pasa? Solo se denunciaban aquellas licitaciones que tenían un alto presupuesto, porque era costoso ir a denunciar licitaciones de bajo monto. Si nosotros usábamos solamente esto para decirle al gobierno de Paraguay cuáles eran las licitaciones que había que revisar, íbamos a estar dejando de lado muchas licitaciones chiquitas. Las licitaciones chiquitas venían principalmente del interior del país. Entonces, si nosotros dejábamos a la inteligencia artificial aprender los datos sin entender cómo se habían generado, estábamos perpetuando un problema futuro que no querían tener, que era simplemente que el mercado funciona así. Si no tenés incentivo para denunciar, no denunciás, y por lo tanto no teníamos ejemplos de licitaciones malas chiquititas. Pasa mucho más que con instituciones, pasa mucho más con personas, a tener cuidado con temas raciales, de género, etarios, etc. Eso tiene que ver con pensar un poquito la parte ética. Sí, de hecho, un poco, me acuerdo de una charla hace un tiempo donde se planteaba que justamente esto que decía Maru, ¿no? Como las personas somos buenas siendo personas y los robots son buenos siendo robots, entonces es como que nunca se va a suplantar eso, y las conexiones que a los robots están totalmente influenciadas por los análisis que hacemos desde nuestro contexto, ¿no? Entonces, estar también siempre un poco analizando desde dónde miramos para ver cómo enseñamos a las máquinas a que piensen, ¿no? No dejemos de hacernos cargo un poco de eso. Totalmente, sí, porque no es inteligente. Claro. Ni emocional para nada, la máquina simplemente repite patrones. Un poco como disparador es empezar a pensar qué problemáticas tienen ustedes y qué se podría solucionar con datos. Y acá puse ojo porque en realidad las ONG tienen un montón de problemas seguramente y están trabajándose mucho en temas que quieren resolver, y no todo se soluciona con datos. Hay cosas que tienen que ver con gestión, que tienen que ver con liderazgo, con jerarquía, etcétera, que no se solucionan con datos, tampoco es magia de datos. Hay que tener un problema concreto y definir datos para poder trabajar de esta forma. Si no, existen las herramientas tradicionales, no enamorarse del dato tampoco, aunque a mí me guste mucho, pero no. Y siempre tener en cuenta las consideraciones éticas, que me parece que ya lo charlamos suficiente. Genial. Ahora sí, el programa de Data Science for Social Good. Ahí tienen el link. Empezó en la Universidad de Chicago, ahora se mudó a otra universidad en Estados Unidos. Acá creo que están abiertos hasta fines de enero, pero chequen en la página web.
Participan organizaciones de todo el mundo y realmente si tienen datos, si tienen un problema específico, tienen que tener un problema determinado, ¿sí? Pueden entrar a la página y ver todos los proyectos del pasado un poco para inspirarse y entender que es un proyecto específico de datos. Con eso se presentan y tienen, o sea, hay chances en Latinoamérica, esto lo quiero decir, porque en todos los años siempre hubo o países o ONGs de América Latina que se presentaron, como así también Data Scientist de América Latina, en este caso este año fui yo, pero está buenísimo para que participen y se empiecen a acercar a todo el tema de datos, así que ahí la invitación para lo que quieran, y si tienen más preguntas específicas respecto de esto, que no vamos a seguir la charla hablando del programa, hoy me pueden escribir y los pueda orientar para ver cómo presentarse, qué cosas tener en cuenta. Encantada, yo quiero que sigan participando, que sigamos extendiendo esto en América Latina, así que... Genial. Bueno. No sé si me queda algo más. Los enlaces que va. inspiran. Ahí va, eso, no podía faltar. Creo que decía Mary, como hago esto, bueno, ahí hay algunos enlaces donde pueden estar mirando para inspirarse y también para ver que a veces si uno tiene un proyecto y tiene una idea, pero no sé ni por dónde arrancar, o no tengo conocimiento técnico, o no tengo a nadie en la organización que me pueda ayudar con esto, bueno, existen caminos y alternativas para encontrar quien te una con el conocimiento técnico que a veces es lo que falta. Así que yo hasta acá llego. Llegamos al final, ¿quedan preguntas, comentarios, dudas? Ahí veo que es un fuego el chat. ¿Qué dice Flor? Pregunta si es requisito ser informático. ¿Para el programa? No, cero. Lo que están buscando es organizaciones, ONGs, que tengan un problema. No te piden que tengas conocimiento de nada. Sí datos, porque la solución que se brinda es con datos. Es el único requisito. Después puede ser de la temática que sea, y no necesitas saber de informática para participar, porque la idea es que buscan a participantes que entiendan de informática y de estadística para resolver el problema, que eso fue lo que fui a hacer yo. Te conectan con la parte técnica, eso es. Y cuando decimos datos, también volvamos al principio de que datos es muy amplio, sí. O sea, no crean que porque no cuentan con un CRM monstruo no pueden participar de esto. O sea, tienen datos por todos lados, por sus redes, por sus mailings, en eventos que hagan, si es que hacen, sus agendas mismos. O sea, no hace falta que piensen tan a lo grande, sino que hagan simplemente un relevamiento de la información con la que trabajan en su día a día. Esos son datos. O sea, no los desmerezcan, son súper, súper útiles. ¿Alguna otra pregunta? ¿Estamos? Estamos ok. No sé si... ¿querés contar eso? Lo de donar online, ahí para que antes de que se vayan hay unos tips de tendencias de adoración. Prometimos. Los datos de donar online, lo que estuvimos haciendo fue, por un lado, esto que les contaba, de cuando uno hace el análisis repetitivo, conviene hacer este tablero de métricas, eso está internamente para donar online, y estuvimos desarrollando un modelo de Machine Learning de predicción de donaciones, es decir, si esta persona que me está donando tiene chances o no de dejar de donar. Estamos en la parte de piloto, ¿sí? No es que mañana vamos a ir con donar online, no quiero ilusionar con cosas que no. Estamos haciendo piloto de esto, y qué cosas aprendimos mirando los datos, cómo se diferenciaban los que se daban de baja de los que no. Por todos lados sale lo que es el uso de redes sociales. Empezamos a generar variables que tenían que ver con cómo las ONGs participaban en Facebook y cuántos visitantes recibían, por ejemplo, en Facebook, o cuántos eran desde Google que se redireccionaban al formulario de donar online, estoy hablando. Y cómo eso iba cambiando en el tiempo. Si eso se te viene cayendo, si vos cada vez recibís menos gente en el formulario online que viene direccionada de alguna red social, chances de que se te empiecen a caer los donantes. Como para tirar así una que me acuerdo de que era algo que... Es un buen dato porque aparte justo en Facebook vieron que el algoritmo es muy cruel, ¿no? Y cada vez a nivel orgánico es más difícil mostrarnos. Entonces está bueno llevar como un seguimiento de eso, desde dónde vienen nuestras fuentes de tráfico, y tal vez decir, bueno, ok, si esto está decayendo, por ahí hacer una pauta muy chiquita, porque saben que Facebook permite pautar con montos muy, muy pequeños de publicidad y darle como un empujoncito al tráfico que llega a nuestros formularios, ¿no? Digo, puede llegar a ser como una buena pista para
nada, pensar en cómo potenciar sus estrategias de recaudación y evitar que pierdan donantes, ¿no? Sí, como mantenerse online, en redes sociales, parecía ser algo bastante importante. Bien. Así Genial. como idea. Bueno, ahora sí, parece que vamos llegando al fin. Por suerte, muy puntuales. 2 menos 5 en Buenos Aires. Y bueno, ¿estamos? Maru, ¿querés cerrar con algo más? No, muchas gracias, por supuesto, a Wingu por la invitación, y a Mary y a Flor por la organización. Siempre es un gusto venir a Wingu, así que... Bueno, ya tenemos algunas ideas para el 2020, cosas muy específicas de datos, así que, bueno, eso, gracias Maru por todos los tips, por toda la data, por toda la investigación que hiciste, gracias por compartirlo. Esperamos que les haya sido súper, súper útil. No se olviden que esto lo vamos a compartir, se va a subir a nuestro canal de YouTube, vamos a mandar la presentación, vamos a responder si queda alguna pregunta ahí que no hayamos visto en último momento, también se va a responder por mail. Y bueno, quedamos a disposición para lo que necesiten. Gracias a Mercado Libre una vez más y nos vemos el año que viene en el próximo ciclo de webinarios. Que terminen muy muy bien el año. Muchas gracias por acompañarnos. Chau, chau.